Yo, como integrante de Raíces, vengo a platicar con ustedes para que entiendan y se concienticen de este tema, como lo hice con mi sobrino, que tiene 8 años y que tiene mucho interés en este tema. Partí con él de decirle, mira, vamos a tomar el caso de las tienditas que de repente cuando las abren tienen el capital y están llenos los refrigeradores, los anaqueles, etcétera, y al paso del tiempo ya no encuentras productos y ya es 1 o 2 productos los que tienen porque se fueron sobre el capital y porque ya no invirtieron y porque no separaron lo que integra cada parte del negocio. Yo le explico de esta forma. Vamos a dividir en canastas todo lo que cuesta y todo lo que gastas para tu producto, para sacarlo al mercado, etcétera. Esas canastas integran todo lo que tiene que ver hasta que tu producto, si es que es un producto o servicio, salga bien guapo al mercado y empieces a venderlo. Entonces tenemos una canasta de materia prima, una canasta de gastos indirectos, una canasta de mano de obra, una canasta de ventas y distribución, una canasta de impuestos. Y casi todo mundo hace a un lado esta canastita y es por eso que al final les molesta tanto el tener que pagar impuestos, un contador, etcétera, sobre ello, porque la hicieron a un lado y nada más tomaron en cuenta todas las demás canastas. Entonces vamos a ver qué integra cada una de estas canastas, porque si vamos haciendo su apartado a lo que le corresponde a cada una de ellas, vamos a llegar siempre cuando tenemos la venta a recuperar todo, a poder volver a comprar la materia prima, a tener un apartadito para esos gastos indirectos que ahorita vamos a platicar qué es, para cubrir la mano de obra y para pagar los impuestos y para todo lo que tenga que ver con las ventas. Aquí también les explico algo muy importante, por lo que también de repente el empresario o el emprendedor dice esto no es negocio, me equivoqué, me desgasto mucho, no saco nada, etcétera. Se les olvida que son los que más trabajan y son los que deberían de tener un sueldo, aunque sea mínimo, para sus gastos, para que por lo menos puedan cubrir eso de que de repente se les hace tan fácil, de que no está en las canastas y yo lo cubro o lo saco de lo que yo tengo, pero yo lo cubro y yo me quedo descubierto en todo ese sentido y llega la noche y ni siquiera tuvieron para comer. Entonces, el principal sueldo que debemos de cubrir, aunque sea para lo básico, es el nuestro. Entonces, vamos a ver qué lleva cada una de esas canastas. En la materia prima son todas las compras, todo lo que vamos a utilizar para sacar ese producto y para terminarlo y para vender. Ese es la materia prima, la básica, que lleva, si lleva fruta, verdura, lo que sea, pero todo que sea directo y que tenga que ver con el producto. Esa es la materia prima. Ojo, en todas estas canastas y sobre todo en la materia prima, hay que considerar el precio, tal vez no el más caro del proveedor, pero tampoco el más barato, porque no vamos a empezar a comprar con mayoreo, no vamos a empezar a comprar con descuento. El precio tiene que ser un precio medio por lo menos, si no es que el más alto. Claro, evitando que se encarezca el producto y lo tenemos que tener bien establecido por cada producto, no por masa, no por 100 me gasto tanto, no por producto. Esto es en materia prima y lo tenemos que tener todo identificado hasta el ajonjolí que llega nada más hasta el final. Todo eso es parte del producto y es materia prima. Vamos con la canasta de gastos indirectos. Estos gastos es todo lo que ocupas, pero que no tiene que ver directamente con el producto. Es decir, herramientas, gas, luz, agua, teléfono, software, computadora y todas esas pequeñas cositas, cuchillo, etcétera, porque hasta el afilador te cuesta y no tiene por qué salir de tu bolsa. Entonces, esto no va directamente en la totalidad al producto, pero sí tienes que ir haciendo un apartadito por cada pieza que haces, porque a la hora que se desgasta, volvemos a que no debe de salir de tu bolsillo, no lo debes de cubrir de tu dinero, de tu ganancia o hacer una nueva inversión.
tiene que ser una recuperación que ya deberías de tener una parte o todo en la canasta. Esos son los gastos indirectos y tienes que pensar también exactamente cuánto vas a meter por cada producto para no encarecerlo, pero sí que al final de la vida de cada herramienta o de cada cosa que usas, ya lo tengas cubierto. Entonces, y porque también te puede encarecer mucho el producto si dices, en 10 me gasto la máquina, ¿no? O sea, eso no existe, es una pequeña partecita y eso también lo vas apartando. Sigue la mano de obra. La mano de obra, volvemos. O sea, yo insisto mucho en que ustedes, si ustedes producen, si ustedes dan el servicio, si ustedes elaboran, o es una industria familiar y me ayuda mi hijo, me ayuda mi esposa, es una mano de obra que se tiene que pagar. A lo mejor no les pagas, pero se tendría que apartar y tarde o temprano vas a necesitar personal. Si tú no tienes considerada esa parte, no vas a tener con qué cubrir ese personal. Y no nada más ese personal. Acuérdense que hay una carga social por ese personal que utilizas. Y volvemos, y es, aunque sea reiterativo, no todo se le va a cargar a un producto. No todo se le va a cargar al producto, porque hay otras áreas más adelante cuando crezcan, como son las administrativas o las de ventas, que también tienen que cubrir esa parte. Entonces, la mano de obra es muy importante que consideren que no por querer demostrar que el producto deja una utilidad más grande, pongan a su familia a trabajar y no consideren que algún día le van a pagar a alguien por ese trabajo y que van a necesitar más gente. Esa es la mano de obra. En gastos de venta y distribución, pues tenemos que pensar quién va a distribuir, quién va a vender, si voy a pagar comisiones, si voy a pagar un local, si voy a pagar un stand, si voy a andar promoviendo la publicidad, etcétera. Y volvemos. Eso tarde o temprano tiene que salir de la venta también. Entonces lo debemos considerar de una vez, aunque tenemos que tener también conciencia de que debimos haber tenido un capital fijo que no se va a mover por un tiempo, que el retorno también va a tardar. Eso lo tiene que abarcar, pero también tienes que ir separando para que a la hora de recuperar tu capital, pues ya lo pueda cubrir el mismo producto. Si tú no consideras todos esos gastos y tú los vas a poner de por vida, la utilidad ya no es la que estabas considerando. Entonces, también es muy importante que una pequeña parte de esos, ya sea el empaque, las bolsas, las cajas, porque para distribuir y para cargar y para entregar, tú tienes que buscar a lo mejor hasta la mochila de tu hijo para poder cargar, y la mochila de tu hijo va a volver a entrar a la escuela y va a necesitarla, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que ser cubierto por el producto y lo tienes que considerar no a medida de que vas creciendo, sino desde un principio. Tienes que estar consciente. Ya la decisión de si cargas y lo metes en el precio de una vez o hasta que tengas una producción y una venta más grande, ya depende de ti, pero tienes que tener conciencia de que esos gastos existen. Y finalmente tenemos la carga impositiva y los impuestos, que esta parte es en la que la gente está esperando hacia un lado o no, pues yo no me inscribo, a mí no me ven, a mí no me voltean a ver y yo no tengo la obligación. No, eso existe y tienes toda la obligación, porque en cuanto tú empiezas a vender, primero existe la gente que te va a pedir una factura. Y para eso tienes que ser formal y tienes que haberte dado de alta en el SAT. Y por otro lado, o sea, empiezas a vender, tienes un local o lo que sea, y tarde o temprano va a llegar la autoridad y te va a decir, hola, vengo por lo que me corresponde. ¿Y qué es lo que me corresponde? Una parte de tu utilidad y algo que deberías de cobrar en mi nombre, que es el impuesto al valor agregado u otros accesorios, y no lo tenías considerado. Y si no lo tenías considerado, entonces, dependiendo cuándo te encuentran y cuándo te lo solicitan, tú vas a ya deber esa parte. Y aparte de que ya la vas a deber y va a tardar más tu retorno de capital y va a tardar más el que recibas ganancias o que puedas hacer hasta tu ahorro, ya lo debes
Y aparte te das cuenta y haces conciencia de que o lo absorbes de por vida o se lo aumentas a tus precios. Y aumentarlo a tus precios al final es tal vez salir de precio de mercado, afectar a tus clientes, dar explicaciones de, oye, ¿me vas a subir un 16% de entrada porque se te olvidó cargar el IVA y porque tú lo tienes que pagar? Porque este impuesto se tiene que pagar. ¿Te piden una factura o no te piden una factura? No caigamos en el error de que uno va a una tlacalería y te dicen, sí es factura, es más IVA o más impuesto. No, eso no existe. Tu producto ya debe incluir todo el impuesto y solamente la diferencia cuando te piden una factura es que lo desglosas o lo separas. Eso es a lo que se le llama el IVA y los impuestos, pero el impuesto ya lo debe de tener tu producto final, porque tienes la obligación al final de mes de hacer una factura al público en general, por toda la gente que no te pidió factura. Y no es que no cobres el impuesto, y no es que no tenga participación en el SAT, es que lo vendiste y le corresponde. Entonces, es muy importante que hagamos conciencia que existen estos impuestos y que tenemos que determinar y que nos puede ayudar toda esta parte contable y fiscal a que mejoremos, aprovechemos y no paguemos de más. En el área fiscal vamos a tomar cuáles son las acciones a seguir para que no sea una molestia para ti y no digas, ay, ya me cayó el SAT, ay, lo tengo que dar. Ay, es una piedrita en el zapato. Ya tengo problemas y aparte le tengo que pagar a un profesional porque no es fácil hacerlo. Es toda una mecánica. Si quieres hacerlo bien, si quieres pagarlo justo y si quieres hacerlo cuando lo tienes que hacer. Y si aparte tantas actualizaciones que sacan porque la autoridad es de esas de ya salió y se me olvidó esto. Y bueno, tienes que tomar todo un curso por cómo se volvió a hacer el cálculo y cómo lo puedes aprovechar mejor. Entonces, todo eso se puede evitar si tú lo planeas y si tú lo tomas como una educación y haces conciencia de que sí o sí lo tienes que hacer y lo tienes que invertir y no lo puedes hacer tú. Y no le puedes decir al compadre porque él hace lo suyo, porque su producto no es igual al tuyo. Y aunque él haya encontrado la forma y aunque a él le hayan orientado y aunque él ya sepa y le haya funcionado, no quiere decir que te lo puede hacer a ti, porque no es lo mismo, que no son las mismas necesidades. Entonces vamos a partir de que lo primero que tenemos que hacer es identificar quién eres, qué vas a hacer, cuál es tu actividad y cuáles son tus obligaciones, para que te puedas inscribir y para que puedas saber qué es lo que te corresponde hacer. Una vez identificado esto, vamos a dividir lo básico, que es el ISR, que este impuesto se trata de compartirle al gobierno para que cubra sus gastos una parte de tus ganancias. ¿Y qué son las ganancias? Porque no todo es compartirle y darle sobre lo que vendí, o sea, ya lo trabajé, ya gasté y como él nada más se va a llevar una parte. No, lleva una mecánica en la que tú también tienes derecho a descontar lo que tú gastaste, pero lo que tú gastaste para tu producto o servicio. Tenemos que hacer conciencia también de que yo, persona física, tengo una personalidad jurídica diferente a mi negocio, empresa o producto. Por lo tanto, mis gastos personales no los puedo descontar ni se los puedo cobrar al SAT diciendo que los utilicé para mi venta o mi producto. Somos diferentes. El producto tiene sus gastos, yo tengo mis gastos y los míos no tiene nadie por qué cubrirlo. Son míos. Por eso es que yo estoy defendiendo y los estoy llevando, los estoy guiando para que esa parte ustedes la puedan cubrir porque eso sí ya es suyo. Entonces, considerando esto, lo que hacemos es cuánto vendí, cuánto gasté. La ley te marca gastos estrictamente necesarios para elaborar tu producto, para tu venta
o para mejorar tu venta. No más. Solo eso, todo tú lo puedes deducir de tus ingresos. Y con eso sacas tú una base y multiplicas ya por la tasa que te corresponde dependiendo de tus ventas y que puede ser hasta un 35% para personas físicas. Por eso es tan importante que cuentes con una asesoría o con un profesional que pueda hacer esto sin que más adelante tengas la necesidad de pagar una diferencia o cuando la autoridad te pida una aclaración, todo esté bien bonito y bien transparente. Entonces, esta es la mecánica que se hace para el ISR. Lo tienes que enterar mes a mes. Si tú en tu canasta no tienes para un mes, no lo vas a tener para el año. No lo puedes esperar para, el anual lo pago, o lo pago el siguiente mes, o que se esperen un poquito. O sea, no. Lo tienes que pagar mes a mes y tiene que estar en tu canasta. Lo tienes que haber separado. Porque si no, te cuesta. Y te cuesta mucho, porque te cobran actualización, te cobran recargos, te cobran multas y todo lo que se les ocurra. Porque no pagaste a tiempo, porque se te hizo fácil financiarte algo que no es tuyo. Y que ni siquiera pediste permiso. Entonces, y para después ir y decirles, oye, es que no podía, es que condóname algo, está un poquito más difícil y te va saliendo más caro porque necesitas otro profesional que te represente y que a lo mejor te lleve hasta un costo. Entonces, no tiene caso que tú lo postergues, que tú busques atajos o que tú digas, me lo financio y ahí para la anual a ver cómo le hago o a ver cómo sale. No, entonces lo tienes que presentar mes a mes. Eso es el ISR. Ahora hablemos del IVA. El IVA es un impuesto al valor agregado y como su nombre lo dice, el gobierno te pide que a tu precio le aumentes lo que es suyo, lo que le corresponde por tu venta. Y eso se lo tienes que aumentar a todo. Normalmente es el 16%. Hay más tasas, dependiendo tu producto, la zona, etcétera, pero normalmente es el 16% y lo tienes que cobrar como un sobreprecio, porque es del gobierno. Entonces, y también lo tienes que enterar y pagar en el mes. Pero aquí también hay un cálculo, no lo tienes que enterar todo. Tú también pagas a cuenta de ese impuesto que tú cobraste o trasladaste, tú se lo pagas también a tus proveedores y en tus servicios. Entonces tienes derecho a descontártelo, por lo que en esta canasta tienes dos opciones. O guardas todo por separado de lo que cobraste del IVA, o vas haciendo un cálculo de cuánto cobré y cuánto me cobraron. Porque la diferencia, eso es lo que tú vas a tener que pagar y enterar en el siguiente mes. Entonces, lo ideal, lo más sano es que lo vayas guardando todo. El IVA no es tuyo. Eso hazlo con ciencia y el IVA es del gobierno. Y tampoco lo puedes utilizar y tampoco te lo puedes financiar y tampoco puedes decir, al siguiente mes le pago los 2 meses. ¿Por qué no lo haces? Porque si no guardaste uno, no vas a guardar 2 y porque además, como ya lo mencionamos, te cobran actualización, te cobran recargos, te cobran multas y te van poniendo además en un semáforo rojo en el que dicen, se quiere pasar de listo y se quiere llevar lo mío. No hay atajos, no hay omisiones, no hay otra forma, se tiene que presentar. Si al final del mes, cuando tú haces el cálculo del IVA y lo guardaste todo y lo pagaste todo, entonces sí, ya sacas la diferencia de cuánto ya había pagado y cuánto tengo que pagar. Y el resto pues ya lo recupero y si quieres, pues hasta sonreír. Porque ya no le pagaste todo porque habías pagado algo a cuenta y no lo consideraste y ese sí fue un guardadito que ya puedes tomar o puedes decir para el próximo mes ya no guardo todo el IVA y ya tengo una parte. Entonces, ese es el impuesto al valor agregado y eso lo tienes que enterar, no es tuyo. Esa parte es del gobierno y se lo estás cobrando a tus clientes. Entonces, no hay manera de que tú digas, no lo voy a cobrar. O nada más lo voy a cobrar cuando me pidan una factura, porque entonces sí, es mi precio asegurado. No, lo tienes que pagar de todas formas.
Ese es el IVA. Y ahora vamos con las retenciones. Las retenciones también es un dinero que tú cobras a otras personas que te dan un servicio o que te venden un producto y que tienen la obligación de dar un pago anticipado por medio de terceros. Entonces, ese dinero tú se lo tienes que retener. Y aquí hay mucha gente, tengo el caso de un cliente que se lo tienen que pagar aparte, o sea, no hacen conciencia de que a la hora del precio le están aumentando el IVA y le están descontando las retenciones y yo ya lo tengo en mi cuenta y yo ya lo tengo que pagar. Ese dinero ni siquiera es tuyo. Y este impuesto, el no presentarlo y no pagarlo, indica que estás haciendo una defraudación fiscal y está tipificado como delito. Entonces es muy importante el otro dinero tampoco es tuyo, es del SAT, pero este ya te lo pagaron anticipadamente y ellos se lo van a descontar de su pago de impuestos. Si tú no lo presentas, aparte de que estás defraudando o robando al gobierno, los estás perjudicando a ellos porque ellos no pueden descontar del impuesto que les corresponde este impuesto que ya pagaron. ¿Por qué? Porque se los vuelven a cobrar a ellos. Entonces imagínate el efecto que tú estás haciendo por no pagar, por no considerar que ese dinero yo ya lo debo de tener en mi cuenta. Por eso es tan importante que en cuanto tú hagas esa retención, esa parte se vaya a la canasta. Porque normalmente la gente se lo gasta y a la hora del pago de impuestos no lo presenta. Y es una consecuencia que no nada más es para ti y que, insisto, esto sí ya está tipificado como delito penal. Pues es un robo, sino que estás perjudicando ya a un tercero, porque ese tercero tiene que pagar otra vez lo que ya te pagó a ti. Entonces es muy importante que cubras toda esta parte de los impuestos y tengas el cálculo exacto y que te asesores para que no tengas problemas y no des problemas, porque no nada más la consecuencia es para ti, la consecuencia puede ser para otros y no estamos para perjudicar a nadie, estamos para beneficiarnos todos. Entonces, esta es la parte impositiva, esta es la parte de los impuestos y quiero que les quede claro y que hagan conciencia de que necesitan a un profesional, de que no lo pueden hacer ustedes y de que ese profesional lo tienen que buscar con ética. En verdad, es muy triste ir al SAT a hacer algún trámite y ver gente, sobre todo mayor, que dice, es que mi contador ya no me contesta. Es que mi contador se fue y ya no me entregó nada. Y llevaba años conmigo y no sé qué hacer. Y lo peor es que por esperar al contador, pasó más tiempo, ya tienen más problemas, nunca checaron su situación, nunca revocaron esa fiel, o están haciendo malas prácticas con su portal. Están haciendo facturas en tu nombre o están recibiendo facturas para lavar dinero y tú nunca te enteraste. ¿Por qué? Porque tu firma es como si tú le estuvieras haciendo autógrafa. Tú estás consciente de que lo estás haciendo. Entonces es muy triste ver a la gente que está emproblemada, que ya debe y que aparte fue ella la que autorizó porque entregó la fiel y porque desde que se desapareció y no le contestó el contador no fue para revocar esa fiel, o a lo mejor desde antes ya les estaban haciendo ese tipo de prácticas y por eso también se desaparecieron, o fue porque ya tenía un problema que no van a enfrentar. Entonces es muy cierto. Y qué bueno que tengan un contador de toda la vida, un contador que atienda a toda la familia, pero esa no es ninguna garantía que no tengan problemas, que va a estar al frente cuando haya un problema, que va a responder o que esté actualizado, porque esa es otra de las partes importantes. Tenemos que estar actualizados, tenemos que saber qué es lo nuevo, cómo se tiene que presentar, etc. Entonces, no importa que ustedes no sepan y ustedes no vayan a llevar esa parte, pero sí importa que ustedes entren a ese portal que les corresponde,
con su firma, que no la suelten al 100%, que no se la dejen al contador para que ellos facturen, ellos presenten impuestos, etcétera, etcétera. Sí que lo hagan, pero que ustedes entren de vez en cuando y les expliquen, pregunten, para eso pagan un servicio, que les digan qué es lo que están haciendo y que todo está al corriente y que cualquier notificación se las informen, porque también las llegan a ocultar porque yo lo arreglo y nunca lo arreglan. Entonces es muy importante esto, o sea, sí asesórense con alguien y sí tomen conciencia de que esto es una inversión, porque les va a dar tranquilidad, estabilidad y les va a ayudar a mejorar su negocio, sus ventas y su información y sus obligaciones. Entonces, qué mejor que poder dormir tranquilo y tener un negocio que pueda ser más rentable, que nuestra recuperación de capital sea más rápida y que estemos conscientes de que nuestras obligaciones están totalmente cubiertas y que estamos soportados por un profesional ético o alguien que nos lleve de la mano para que nos enseñe y nos diga, oye, protesta, levanta la mano, di, busca y haz, porque puede ser que estés en peligro sin que sepas, y no nada más tú, también tu producto, también tu negocio, tus ventas y tu patrimonio. Entonces, hagamos conciencia, sí existe una, y debe de existir una educación contable fiscal, y si es posible, sí podemos enseñar desde niños a que estén conscientes de ello y de cómo poder sacar cuentas y de cómo poder ganar más. Entonces, creo que está un poquito más claro que tenemos que hacer conciencia y tenemos que buscar nuestra tranquilidad, aumentar nuestro patrimonio y mejorar nuestro negocio.